Vamos a darle gloria al Señor, vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria, Padre eterno. Gracias, mi Dios amado, porque tu palabra, Señor, es la que ilumina nuestro camino, nuestra mente y todo nuestro ser, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Queremos tocar un punto importante de lo que es la guerra espiritual, ya que la palabra del Señor dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando la palabra del Señor dice eso, nos está hablando que nuestra lucha no es contra los seres de esta tierra, no es contra las personas que miramos. La Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un ejército que está bien compuesto de las tinieblas que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y yo quiero decirle que la Biblia nos habla a nosotros específicamente que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, sino contra ángeles caídos, porque la Biblia dice que Satanás se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios que nuestra lucha nosotros la tenemos contra los demonios, que tienen jerarquías. Entre más usted busca de Dios, le van a mandar jerarquías más grandes. Dependiendo del trabajo que usted haga en Dios, le van a mandar dependiendo de esa jerarquía. Yo quiero decirle que nosotros tenemos una guerra espiritual. Cada promesa que tenemos tiene guerras espirituales. Tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, todo tiene guerra espiritual. Y la iglesia de Jesucristo debe de saber que en todo hay una guerra espiritual. Y que nosotros, Dios nos ha dado, la Biblia dice, poder, amor y dominio propio. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos que tener enfocados. Yo hace no mucho tuve un sueño con alguien, y cuando esta persona se volteaba, yo le decía, Jehová te reprenda, Satanás, y esta persona salía huyendo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el mismo diablo que usa cuerpos para hacerle la guerra a la iglesia. Cuando usted algo se le levanta, es porque Satanás sabe que usted es una pieza en el reino de los cielos y no quiere que usted se levante. La palabra del Señor nos muestra a nosotros en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque estamos en este cuerpo, no luchamos según la carne. O sea, el conocimiento humano no te sirve para nada en la guerra espiritual. El conocimiento humano no sirve para poder decirle, diablo, ¿sabes qué? Yo soy un doctor. No, el conocimiento humano queda a un lado. La Biblia dice, porque nuestras armas no son carnales. Usted no puede pelear con su fuerza. Usted no puede pelear con su intelecto. Usted no puede pelear con todo conocimiento humano, porque eso no puede vencer al enemigo. Si no, la psicología lo venciera, si no, la ciencia lo venciera. Pero a Satanás, el único que lo venció en la cruz de Calvario se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el único que lo derribó, aleluya, y públicamente, aleluya, déjeme decirle que exhibió a todo principado y potestad. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un pensamiento. Una fortaleza es algo que se levanta contra ti, que lo tienes que derribar. Y usted lo tiene que derribar en ayuno y oración, en guerra espiritual. Porque en el momento que usted mira a su humanidad, ya perdió. En el momento que usted mira lo que está a su alrededor, ya perdió. Porque la palabra del Señor nos muestra a nosotros que tenemos una guerra contra Satanás.
Él está enojado porque ahora nosotros le servimos al Dios vivo y no soporta cuando usted levanta sus manos y adora a aquel que vive, aquel que reina y aquel que permanece para siempre. Oiga, Él no soporta que ahora usted ya no se droga. Él no soporta que ahora usted ya no esté en la borrachera. Él no soporta que usted ya no es mujeriego. Él no soporta, aleluya, porque usted ya dice no al pecado. Él no le puede ver porque sabe que perdió su alma al usted entregarla a Cristo Jesús. Alaba la gloria de Dios si puede, aleluya, porque Cristo nos rescató y por eso estamos en esta casa, para darle la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que esta salvación hay que pelearla con temor y temblor, porque hay leyes espirituales que no nos podemos saltar. Por eso en el libro de Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la gente solamente está por los sentires, va para el hoyo. Cuando la gente solamente está por lo que siente, por lo que vibra, van como ciegos al hoyo. Tienen que tener conocimiento de Dios, tienen que tener palabra de Dios para regir su vida. Porque si la Biblia dice no matarás, si usted mata, usted ya sabe para dónde va si no se arrepiente. Si la Biblia dice no mentirás, si usted sigue de mentira tras mentira, usted ya sabe para dónde va si no se arrepiente. La palabra del Señor es clara y a nosotros nos llama que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que la Biblia dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Por eso cuando te quieren sacar a pleito en la calle, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Bendice al que te maldice. ¿Qué es lo que vas a hacer tú cuando alguien te quiere tomar tu capa? Dale también tu espada. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra la gente que miramos. Su lucha no es contra el vecino que le dice: deje de estar orando tan recio. Su lucha no es contra el que le envidia el carro. Su lucha no es contra el que le envidia la voz que tiene. Su lucha no es contra nadie de ellos, es contra el mismo Satanás. Y el diablo sabe lo que a usted le incomoda. Y ahí es donde le va a apretar el gatillo a ver si usted deja a Dios o a ver si usted reniega y pelea en la carne. El que pelea en la carne pierde, pero el que pelea en el espíritu mirará la gloria de Dios, mirará la gloria del omnipotente, mirará cosas grandes en el espíritu. Alabada sea la gloria del Señor. El mismo apóstol Pablo decía: tengo enemigos afuera y adentro, porque Satanás se filtra donde le dan cabida. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 10:3 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Por eso le damos gloria a Dios, porque si fuera por lo humano, quizás muchos no podríamos. Pero la Biblia dice: nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir que nuestra victoria está escondida en Dios. No está escondida en quién somos, ni en qué ADN tenemos, ni en qué apellido tenemos. Nuestra victoria está escondida si seguimos lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios nos manda hacer. Si tú estás en un proceso de guerra espiritual y te dice calla y espera, tienes que callar y esperar aunque no te guste. Si tú estás pasando en un desierto, tú no puedes quitarte el desierto. Si tú estás pasando una guerra espiritual donde Dios te manda a hacer guerra espiritual y tú te quedas de brazos cruzados, tú pierdes. Porque la Biblia nos dice a nosotros que nuestras armas son poderosas en Dios. Por eso es de que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. Valiente no es el que se queja, valiente es el que se somete a Dios. Valiente no es el que llora y patalea, valiente es el que llora delante de Dios, se humilla para que Dios le exalte. Valiente es aquel que reconoce su falta, se humilla delante de Dios y Dios le perdona. La Biblia nos habla a nosotros, mire lo que dice Romanos 13. Romanos 13:12, este estudio me gusta a mí, porque es un estudio tremendo y mientras yo lo estaba estudiando dije: Señor, esta palabra es tremenda. Romanos 13:12 dice: la noche es muy avanzada y el día está cerca. En estas cortas palabras el Señor nos está diciendo que las tinieblas están avanzando. Usted mira más prostitución, usted mira más homosexualismo, usted mira un homosexualismo, lesbianismo dentro de la iglesia y que la iglesia lo tolera. Usted está viendo muchas cosas que se están tolerando. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene temor
de Dios. Dice que la noche está muy avanzada porque Satanás sabe que le queda corto tiempo. Y él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a quien él pueda y a quien él pueda engañar. Pero la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Mucha gente no lo está esperando. Mucha iglesia saben que están dormidos y no quieren despertarse. Se han acomodado, no oran, no buscan de Dios. Pero la palabra del Señor nos habla a nosotros que el día está cercano. Bienaventurado el que tiene parte en las bodas del Cordero. Mire lo que dice la palabra del Señor: vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz para tu vida? La palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a revestir cuando leemos la palabra del Dios vivo? Cuando usted se sumerge en las escrituras, cuando usted sumerge su mente, sumerge todo su intelecto, sumerge todo su ser en la palabra del Señor. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el diablo anda tirando dardos y usted no tiene que temer ni desmayar. Hay un secreto y es estar cobijados bajo la roca. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, lo demás lo quita el Espíritu Santo. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cansados, porque yo os haré descansar. Cuando usted aprende a pelear las batallas en la presencia del Señor, todo cambia. La Biblia dice que esto es por fe, no por vista. ¿Alguna vez ha visto usted que alguien se desaparezca? ¿Ha visto usted que gente se desaparezca y se vaya para el cielo? Yo no lo he visto, pero la Biblia lo dice, yo lo estoy esperando. ¿Ha visto usted gente que se ha transformado su cuerpo en un cuerpo glorificado? No lo hemos visto, pero como está escrito, lo creemos, que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Hay gente que se burla del rapto. Usted vaya afuera y predica. Hay una guerra espiritual terrible. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en la reencarnación, que van a reencarnar en un árbol, en un pez. Hay un montón de sectas allá afuera que creen tanta tontera porque no han leído la palabra. Y muchos no creen que hay vida después de esta vida. Y hay gente que no cree en Dios, porque la palabra de Dios se toma por fe. Porque usted está aquí porque creyó en Cristo Jesús. Porque ya no te postras ante un muñeco, porque tú creíste en Cristo Jesús, que Cristo Jesús no está en un muñeco. Entonces la guerra espiritual es fuerte. La Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces usted mira a la gente ahí hincada, dejando los pellejos ahí, porque los demonios los tienen atados a la idolatría. Usted mira a la gente que se queda tirada borracha, los demonios lo tienen atado al espíritu ese de licor. Usted mira a la gente que le gusta el mismo sexo, el demonio los tiene atados a ese demonio. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que entender que hay que romper, porque Dios nos ha dado palabra poderosa. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y parte el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas, parte los tuétanos. Alabada sea la gloria de Dios. Óigame, todo lo que fueron nuestros antepasados no lo seremos nosotros, porque se corta en Cristo Jesús si tomamos las promesas, si nosotros hacemos la guerra espiritual y reprendemos los demonios. Pero es necesario que nosotros entendamos que hay una guerra. Si usted es un cristiano que se la pasa durmiendo, comiendo palomitas y viendo la tele, olvídese de eso. Es necesario clamar. La Biblia dice: entre tanto que el día está cercano, hay que orar, hay que clamar, orar sin cesar, dice la palabra. Porque si no, nosotros no podremos vencer. La Biblia dice que Cristo venció en la cruz del Calvario, y a nosotros nos toca vencer por fe. Mire lo que dice la palabra del Señor: la noche está muy avanzada.
Usted está viendo lo que está pasando, niños, amén, matando a sus padres. Usted está viendo todo lo que está pasando en el mundo. Entre más agresivos son los juegos de video, mejor vendidos son. ¿Por qué? Porque las tinieblas tomaron esa área. Usted y yo como hijos de Dios hacemos la diferencia en la oración. Usted y yo como hijos de Dios hacemos la diferencia en nuestra ciudad cuando oramos y levantamos altar en nuestra casa. Usted y yo hacemos la diferencia cuando vamos en el carro, vamos orando y alabando al Señor Jesucristo. Usted y yo hacemos la diferencia cuando andamos por la market y andamos alabando al Señor Jesucristo. Usted y yo marcamos una diferencia porque la Biblia dice que somos lámparas encendidas en medio de una mala generación perversa. Alabada sea la gloria de Dios. La palabra del Señor nos habla a nosotros que nosotros marcamos la diferencia porque somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Óigame, muchas veces por uno de nosotros que está en un lugar, Dios no permite que haya una balacera, que pase algo. En veces van a pasar pleitos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando usted reprende, ¡pum!, todo se para. Porque hay poder en la lengua que tenemos. ¿En qué estamos usando nuestra lengua? Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer la guerra espiritual. Si Dios te sacó de la idolatría, de la hechicería, donde haya salido, es para que ahora tú puedas usar las armas poderosas en Dios para derribar toda fortaleza del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque hay poder en Cristo Jesús. Usted no se tiene que conformar a esta tierra, usted no se tiene que conformar a lo que en esta tierra está pasando. Dios ha dejado su palabra para que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué usted cree que mucha gente no puede entrar en la oración? Porque hay una guerra en los aires. ¿Por qué usted cree que mucha gente cuando está en la alabanza no puede levantar las manos? Porque hay una guerra espiritual. Si pudiéramos ver lo que se mueve en el ámbito espiritual, estaríamos orando así, mire, reprendiendo todo lo que se mueve. Y así como también hay demonios, también hay ángeles que Dios manda que nos cuidan. Nosotros debemos de entender que nuestra boca tiene el poder de marcar la diferencia en el ámbito espiritual. Miren lo que dice la palabra del Señor, Romanos 13:12. Desechando las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. En esta parte solo usted y yo podemos hacerlo, nadie más lo puede hacer por ti. Esto no tiene que ver con liberación. Liberación es reprender demonios. Desechar las obras de las tinieblas es lo que nosotros vivimos. Lo que usted decide hacer, lo que usted decide ver, lo que usted decide oír, lo que usted decide practicar. ¿Sabe usted que hay mucha gente que practica la masturbación y están en la iglesia? Mucha gente practica las fantasías sexuales y están en la iglesia. Satanás ha tomado esa área que tiene que romperse en el nombre de Jesús. Porque para poder entrar en el reino de los cielos se necesita una vestimenta sin mancha y sin arruga. La palabra del Señor dice: desechemos las obras de las tinieblas. Cada vez que tú haces alianza con el mundo, con lo que Satanás promueve, que es la droga, el alcohol, el sexo, la música mundana, cada vez que haces alianza con eso, te vuelves enemigo de Dios. Cada vez que uno hace alianza con el mundo y dice, ay, es que en el mundo se vive más suave, estás volviéndote enemigo de Dios. La palabra del Señor dice: desechemos las obras de las tinieblas. Hay gente que le gustaba mucho la música mundana y de repente entra a un lugar y como que se mete en el ambiente del diablo. Y eso es abominación para Dios. Todo esto yo se lo presento a usted porque usted tiene que conocer que es la guerra espiritual. Nosotros debemos de entender que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No importa tu título o no importa si no tienes título, esto va parejo para todos. Ministros o no ministros, la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha puesto. Dios nos ha entregado su sangre preciosa para que podamos honrarla, no para pisotearla. Mire lo que dice la palabra del Señor: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La palabra del Señor nos manda a nosotros a vestirnos, a revestirnos de todo mandamiento.
de todo lo que Cristo Jesús quiere para nuestra vida. La Biblia dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Dios nos deja marcado claramente, porque para Dios el pecado es pecado. Y nosotros debemos de entender que el único que se arriesga en pecar es uno mismo, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. El único que pierde cuando peca es uno mismo. Nadie más va a perder. A tú nadie más le vas a hacer daño, sino a tu propia alma, a tu propia vida. Segunda de Corintios 10:4: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si es necesario votar un pensamiento, tenemos que votarlo. Si es necesario votar una amistad, tenemos que votarla. Pero que nada nos separe del camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino que lleva para la condenación, y muchos van por él. Y muchos piensan que sirven al Señor. Usted vaya afuera y la gente anda con crucifijos, la gente anda con estampitas, y la gente dice: yo amo a Dios, pero no ama al Dios de la Biblia, no ama al Dios que está escrito en la palabra. Porque para poder amarle se necesita que Cristo quite el vendaje y nos entre en esta palabra que cambia al ser humano, que transforma la mente. Por eso la Biblia dice que hay que ser transformados en nuestra mente. Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por nuestra sabiduría o habilidades. Y el Espíritu Santo, de la única forma que está, es en la comunión con el Padre, es en la comunión con Dios, es el nosotros poder tener los frutos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros hacemos lo contrario a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se contrista si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Por eso el cuidado que tenemos que tener nosotros, porque el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Quizá la carne te dice: agarra eso porque no es tuyo, pero el Espíritu Santo te dice: deja ahí. Quizá la carne te dice: haz una tranza, pero el Espíritu Santo dice: no lo hagas. Tenemos al Espíritu Santo que viene y nos hace a nosotros frenarnos para no caer y ser destruidos, porque el pecado es destrucción. Cuando un verdadero hijo de Dios peca, tiene un demonio de acusación que lo sigue y está atormentado. El que no es hijo de Dios peca y usted lo mira levantando la mano y nada le pasa. Pero el verdadero hijo de Dios, cuando le falla a Dios, ahí le viene el lloro, el sufrir, como le vino a Pedro. Pedro lloró amargamente por fallarle a Dios. Y cuando uno es un verdadero hijo de Dios y de verdad que le fallaste terriblemente, ahí estás pidiéndole perdón, porque sabes a quién le fallaste. Pero cuando usted mira gente que peca y le da igual, es porque ellos no están en el reino. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo nos redarguye a nosotros de todo pecado. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:11: amados,
os ruego como a extranjeros y peregrinos, que no se nos olvide que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Gloria a Dios por los que tienen casas y los que tengan, pero todo eso no existirá cuando vayamos para allá arriba. Cristo Jesús, la Biblia dice que se fue para prepararnos morada. La palabra del Señor nos dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Vamos de pasadita. Hay gente que vive más y otros viven menos, pero de que tenemos que llegar a darle cuentas a Dios, tenemos que llegar a darle cuentas. Hay gente que vive 15, otros no viven nada, otros viven 5 años, pero de todas formas vamos de pasada. La Biblia nos habla a nosotros que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, porque hay una guerra espiritual. ¿Cuántas veces se te ha venido un pensamiento feo que ni siquiera lo puedes pronunciar? Porque hay una guerra espiritual y hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La Biblia dice que nosotros debemos de abstenernos a las pasiones carnales que combaten contra el alma. Miren lo que dice el libro de Lucas 22:31. Hablando el Señor Jesús, dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú que una vez hayas regresado fortalezcas a tus hermanos. El trigo es ¿qué? Zarandeado. El diablo no zarandea a la cizaña, ya la tiene, pero el trigo es ¿qué? Zarandeado. Y ahí es donde usted tiene que tener palabra dentro de su corazón, para no mirar para atrás, para no caer, para seguir avanzando, recordándose que nuestro galardón está allá arriba en el cielo. Lo máximo que usted puede tener es pensar que un día mirará a Cristo tal y como Él es. Cuando Jesucristo estaba predicando, la gente lo quería hacer gobernador, y Él dijo: mi reino no es de esta tierra, porque el Señor Jesús venía a cumplir un mandato solamente. Y lo mismo nosotros, nuestro reino es allá arriba, en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice: el que venciere, dice que le va a dar de comer del árbol de la vida, le va a dar una piedrecita con su nombre. Pero hay que pelear espiritualmente, hay que vencer. El enemigo es astuto, es la serpiente antigua, el dragón. Lo único que sabe hacer es echarte mentiras, a ver si te persuade. Por eso, si hay algo de lo que nos tenemos que cuidar como hijos de Dios, es el orgullo, porque el orgulloso Dios lo mira de lejos. Tenemos que cuidarnos de la vanagloria, que cuando Dios te use, no te eleves, porque eso hizo caer al enemigo. Y cuidarnos de no tener amor al dinero, porque por el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos, cuidar todas las áreas, pedirle al Señor que nos mantenga humildes, que nos mantenga sobrios, despiertos, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo habla de una vieja naturaleza. Al último del capítulo 7, él habla que le da gracias a Cristo Jesús, porque Cristo nos libra de la ley del pecado. Él nos libra de todo pecado. La Biblia dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No puede decir: ay, es que siento las cadenas del pecado. Si usted ha sido libre, usted es completamente libre. Una cosa es abrirle puertas
y que el diablo le esté enseñando ahí la carnada y usted vaya y la agarre. Y otra cosa es de que usted esté encadenado. El enemigo te pone tentaciones, pero la Biblia dice que tú tienes poder, amor, dominio propio. Entonces nosotros somos los responsables de nuestra propia vida espiritual. Nosotros somos los responsables de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. Le daremos cuenta al Señor de lo bueno y de lo malo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quieres ser recto delante de Dios? Te van a perseguir. A los impíos nadie los persigue, porque Satanás ya los tiene. Pero a los que quieren vivir a la manera de Dios, te va a venir persecución. Porque si Dios dice en su palabra esto, es porque así es y nadie lo puede cambiar. Si en verdad todos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Aquí hay una promesa cuando nosotros habitamos bajo la voluntad de Dios. Porque Dios no puede traer a aquel que le da la espalda, porque por más que lo quiera traer, si le da la espalda, no lo puede traer. Dios nos da libre albedrío a nosotros para escoger si queremos hacer lo bueno o si queremos hacer lo malo. Todos nosotros tenemos libre albedrío, aún para nuestra vida secular, nuestra vida personal. Usted decide qué come, qué no come. Usted decide si come, si no come. Usted decide todo lo que haya de decidir. Pero todas las cosas que decidamos traen consecuencias, sean para buena cosecha o sean para mala cosecha. Mire lo que dice Hebreos 12:4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. O sea que todavía no nos han arrancado el pellejo para estar chillando, para estarnos quejando. A los apóstoles, a la iglesia antigua, los arrastraban, los metían entre las fosas de los leones, les amarraban carne, dejaban ir perros hambrientos y los despedazaban. Nosotros no hemos sufrido nada de eso para estar nosotros diciendo, ya no aguanto. Dios nos ha dejado su palabra para tener la fortaleza de lo alto. Y cuando es guerra espiritual, cuando usted se descuida, es cuando más lo van a bombardear. Por eso es de que el cristiano tiene que estar despierto todo el tiempo. Tiene que estar todo el tiempo bien parado en la roca. Porque la Biblia dice que una casa parada sobre la roca, pueden venir los vientos, pueden venir las pruebas, pueden venir las tempestades, y esa casa no cae porque está sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos viviendo a diario, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que miramos, cómo actuamos, cómo le pagamos a todos, cómo te comportas con tu familia. Todas las cosas las va a tomar en cuenta Dios, el juez de jueces, el Señor de señores. Él es el que va a venir y Él es el que sabe cuántos dones te ha dado en esta tierra para poder pelear la batalla. Y usted no puede decir, Señor, no puedo pelear esta batalla porque gigante que te mande, potestad que te mande o demonio que te mande, es porque ya tienes la habilidad de poder vencerlo. Dios no te va a meter en una batalla si tú no puedes pelearla. Dios mete en la batalla a los que la pueden pelear. ¿Y sabes cuál es la única diferencia en los que pierden y los que ganan? Los que se someten a Dios. Porque el que cree que lo puede pelear por su fuerza está frito. Un ángel puede matar a una legión de hombres en un ratito, un solo ángel, para que usted sepa cuál es el poder de los ángeles. Pero Dios, la Biblia dice que si cierra su mano todos se mueren. Así que el poderoso está con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo?
Por eso es de que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando usted quiere arrepender a un demonio, no es en su nombre, no es por su prestigio, es por la sangre preciosa de Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si hay algo que no te puede robar el diablo, es la paz. Usted no puede dejar que él se la robe. Y de la única forma que no te la va a robar es leyendo la palabra de Dios. Podrán sacudirle la barca, pero usted sigue con paz. Podrá meterte en pleito, en guerra espiritual, pero la paz que Jesucristo da, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En ninguna forma usted puede tener miedo. Incluso Dios habla en el Salmo 91: aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así que cuando usted mira toda la palabra de Dios, usted va a poder ver cosas grandes en el amado. ¿Quiénes somos en Cristo? Es lo que vivimos nosotros en nuestro diario vivir. Miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Hay alguien que puede hablar bien de esto y es Job. Job tenía todo. Y en un momento Satanás llega y Dios le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job. Quiere decir que el diablo considera a los que sirven a Dios. Lea la escritura, mírelo bien. ¿Y qué le dijo Satanás? Él te adora porque tiene dinero, tiene hijos, le ha acercado, pero quítaselo a ver si no blasfema en tu misma presencia. Job puede hablar de esto. La Biblia dice que le quitó todo en un ratito, ¡pum! Y él adoró a Dios. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Cuando tus palabras son justas, Dios pelea por ti. En el último capítulo, después de que el diablo le quita todo, le quita la salud, Dios le da el doble de lo que tenía. Porque primero es la prueba y después es la bendición. Y hay gente que no entiende esto. El rey David no empezó a reinar cuando lo ungieron. El rey David empezó a pelear y a reinar 25 años después de la persecución. Abraham también, 25 años le tomó para tener y alcanzar las promesas de Dios. Y en este tiempo hay gente que quiere subir como la espuma de un día para otro. Pero si no hay carácter, no te mantienes. Una prueba te baja. Ministerios han subido, pero por falta de oración caen en pecado y se fuman. Gente, amén, que estaba bien prendida en el espíritu, pero por falta de oración, pum, caen en pecado. Entonces la oración no le puede faltar a usted como iglesia. La oración no le puede faltar a usted. Porque si hay algo que dijo Jesucristo: no te regocijes porque los demonios sean reprendidos, se te sujeten. Porque también la Biblia dice que vendrán falsos. Pero ¿qué es lo que tienes que tú regocijarte? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, que seas justo delante de Dios. Porque ¿de qué te sirve ser justo delante de los hombres si delante del Señor no eres nada? Entonces Dios pesa nuestras obras, Dios pesa todo lo que somos. ¿Y sabía usted que en la guerra espiritual Satanás sabe lo que te gustaba antes? Él sabe lo que hacías antes. Por eso la Biblia dice que hay que caminar con temor y temblor y no abrir puertas. La palabra del Señor nos lo dice. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, a ver si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. El pueblo de Israel estuvo en esa circunstancia. Dios le dijo: te llevo a una tierra donde fluye leche y miel. Y en el desierto le fallaron. Dijeron: Señor, aquí no hay comida.
Señor, aquí no hay agua. Señor, aquí no hay nada. Mejor estuviéramos en Egipto. ¿Ha escuchado usted gente que dice que mejor estaban en el mundo? Es gente que no ha topado fondo. Es gente que no sabe lo que es realmente topar fondo, porque cuando tú topas fondo, tú sabes quién es Cristo Jesús para tu vida. ¿Qué significa Él para tu vida? Cuando tú tocas fondo y así vienes a los pies del Maestro, tú eres como aquella mujer de adulterio que le sacaron los demonios, como aquella mujer que derramó el alabastro en los pies de Cristo. Dice que lo siguieron fielmente. Así de que está en nosotros el que nosotros nos paremos firmes para no perder una salvación tan grande que a Cristo le costó su sangre preciosa. La meta de todo cristiano no es hacer riquezas en esta tierra. Si Dios te la da, qué bueno. Pero toda meta es que allá arriba podamos entrar a un lugar que Cristo preparó. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Si alguna cosa extraña os hubiera acontecido, antes bien, en la medida que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Así que si no hay cruz, no hay gloria. Dígame, si usted piensa que este camino es facilito, se equivoca. Este camino es para valientes. Y a algunos el diablo les hizo la guerra desde el vientre. Aún no conocían a Cristo, pero se las hizo. ¿Por qué? Porque ya venían marcados que iban a ser un vaso para Cristo Jesús. Así de que cierra un momento sus ojos. Si tú que nos estás viendo necesitas reconciliarte, si tú que nos estás viendo dice yo necesito a Cristo Jesús, tú puedes que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco